rueda de prensa que pasan, bueno, aunque parezcan diferentes, pero que creemos que son temas con muchas similitudes. Por una parte, el tema de la PAC. Por otra parte, una iniciativa que hemos presentado en Madrid con respecto a la unificación del desempleo agrario y la renta agraria, y luego, bueno, pues un tema muy de actualidad que desgraciadamente hoy también ocupan parte de los titulares, que es el vertido en alta mar de fuel en las playas de Algeciras, ¿no? Con respecto al tema de la PAC, me gustaría comenzar diciendo que, bueno, el excomisario europeo de Agricultura, Dacian Ciolo, dijo al inicio de las negociaciones de la nueva PAC, esta que tenemos actualmente de 2014-2020, que Europa no tenía vocación de pagar a los agricultores de sofá. De esta forma dejaba clara la idea de la Comisión Europea de establecer un reparto más justo de las subvenciones agrícolas y acabar con esta nueva PAC, con situaciones tan inexplicables que se daban, como que entre los principales perceptores de ayuda figurasen compañías aéreas o de ferroviarias, tanto también como campos de golf o grandes grupos de inversión. Es por lo que se impuso una lista excluyente que vetara el acceso a especuladores ajenos al sector, eso que se llamó la lista negra. Hace unos días leíamos la noticia de la propuesta de nuevo reglamento Omnibus para la simplificación de la PAC, planteada por el nuevo comisario de Agricultura, y este reglamento debe aprobarlo el Consejo y el Parlamento de la Unión Europea, y parece que tiene una modificación de gran calado y que a nuestro grupo parlamentario, a Podemos, nos preocupa bastante. Este reglamento, que deja en manos de cada Estado miembro la facultad de no aplicar la exigencia de la figura de agricultor activo, una reivindicación, por cierto, de las organizaciones agrarias que sean perceptores de la PAC, los agricultores activos, que como destinatarios de las ayudas de la PAC, tanto a personas físicas como a las empresas ligadas a las actividades incluidas en esta lista negra que decía anteriormente, nos parece preocupante que se deje en manos de los gobiernos la facultad de una mayor flexibilidad en los pagos a quienes ostenten unos derechos al margen de su actividad, o rebajando las exigencias de mínimo. Desde el sector agrario se defiende la necesidad de que las ayudas de la PAC sean solamente para los profesionales, fijando la figura de agricultor activo como destinatario de estas ayudas. Y nosotros estamos de acuerdo con esa reivindicación. No estamos de acuerdo que se elimine esa lista negra. Creemos que los campos de golf no deben de recibir ayudas de la PAC, que esta ayuda debe venir a los pequeños y medianos agricultores y ganaderos, a esos que llamamos agricultores activos. Lo que significa agricultor activo es que las personas que viven del campo y que trabajan en el campo son las que realmente deben beneficiarse de esas ayudas, ya que estaban enfocadas a garantizar la renta agraria que muchas veces los agricultores, agricultoras, ganaderos y ganaderas tienen dificultad de tener. Por lo tanto, nos parece preocupante, ya que en Andalucía existen 120 campos de golf, solamente en Málaga, en Marbella, cuenta con 16 campos de golf. Son más de 4.300 hectáreas las que tenemos en Andalucía de campos de golf. Por lo tanto, para terminar con este punto, decir que desde Podemos Andalucía defendemos que estas ayudas vengan destinadas a agricultor y agricultora activa, la persona que trabaja en la agricultura y que cuenta de su renta anual al menos del 40% proceda de ese trabajo. Y evidentemente primordial que las ayudas de la PAC vengan destinadas a los agricultores y agricultoras, ganaderos y ganaderas. En segundo lugar,
hablar, bueno, pues de esa noticia negra que acabamos de recibir ayer y hoy también está en los medios de comunicación, y es el vertido en alta mar de fuel en las playas de Algeciras. Ya el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio pues ha declarado que va a haber una comparecencia para explicar este vertido y las consecuencias negativas que tiene sobre nuestro medio ambiente, pero a nosotros nos parece que debemos ser mucho más exigentes con estas grandes multinacionales que a veces parecen que no tienen ningún tipo de control. No podemos aceptar que el estrecho se convierta en una gasolinera con barcos que se han convertido, como se ha convertido el estrecho, sin ningún tipo de control, y que precisamente el Gobierno tiene que velar por nuestro medio ambiente, y velar por nuestro medio ambiente es exigir que el que contamine pague. Por lo tanto, creemos que es responsabilidad de nuestro Gobierno evitar que casos como el que ha ocurrido ayer sigan sucediendo en nuestras playas y en nuestro medio ambiente. Porque además nos preocupa con este tipo de accidentes qué futuro puede haber para Doñana, ¿no? En el que ahora mismo corre el riesgo de convertirse, de hecho ya han empezado las obras, en ese gran almacén de gas. Desde el Grupo Parlamentario Podemos estamos presentando diferentes iniciativas, primero para frenar esas obras de construcción y segundo para salvaguardar lo que nosotros consideramos que es fundamental, y es nuestro Parque Nacional Doñana y el medio ambiente en general de toda nuestra Andalucía. El tercer punto que nos trae hoy aquí a esta rueda de prensa, como decía al principio, es informar de esa iniciativa que se ha presentado en Madrid, y decir que, bueno, es una iniciativa que se presenta en Madrid porque depende del Gobierno central, pero que nos afecta muy directamente a los andaluces y andaluzas, a los extremeños y extremeñas. Por lo tanto, es una iniciativa que se ha presentado en estos momentos en Madrid, pero que vamos a adaptar a Andalucía, y que también se va a presentar por parte de los compañeros y compañeras en Extremadura. Sin más, yo le doy la palabra a Diego Cañamero. Ya. Creo que hay una asignatura pendiente en el campo andaluz. Una asignatura pendiente que durante años los distintos gobiernos, en este caso del mismo partido político y anteriormente en tiempos de la dictadura, nunca se abordó. Sí, Andalucía ha sufrido una reconversión importantísima a todos los niveles. Sí, la reconversión, tecnificación, lo que se le llamó la revolución verde en Andalucía, porque Andalucía se convirtió en una gran fábrica a cielo abierto, con cientos, miles de jornaleros y jornaleras trabajando, que esa reconversión desde hace 40 años hacia acá, pues la verdad no se ha contemplado con justicia y con dignidad esa plantilla de trabajadores como se ha contemplado en otros lugares del Estado español, sea la reconversión minera en Asturias o sea la reconversión siderúrgica en el País Vasco. Sin embargo, aquí intentan confundir ese derecho que tienen los trabajadores agrarios en Andalucía, sobre todo Extremadura, Andalucía, que representan el 80% de todos los trabajadores del Estado español, 80%. Entonces, había que dignificar esos trabajadores que se han ido quedando en paro. ¿Y cómo había que dignificarlo en estos momentos? En estos momentos es con los subsidios, por desgracia, los subsidios, que habría que estar en contra de los subsidios, porque Andalucía tiene tierra suficiente, capacidad económica suficiente para que no estuviéramos mendigando ningún subsidio. Sí, si la tierra estuviera bien repartida, si los propietarios de tierra, en vez de recibir la ayuda de la PAC como gastos corrientes, hubieran recibido esa ayuda con una finalidad finalista, es decir, creación de puestos de trabajo, transformación de los productos, respeto al medio ambiente, hoy estaríamos en otra situación distinta a la que estamos. Pero como ningún gobierno ha metido la mano
y se ha puesto a operar en profundidad, nos ha tratado con calmante y con aspirina, en vez de meter el Biturí en Andalucía, pues resulta que nos encontramos con una bolsa de parados enorme y con un subsidio de desempleo dependiente de los empresarios y dependiente de los ayuntamientos. Y eso lo que estamos planteando que sea un derecho, no una gratificación al antojo de un empresario o de un alcalde. ¿Y qué es lo que estamos planteando? Un subsidio que no tiene que estar vinculado al requisito de las peonadas. Las peonadas tienen que servir para incrementar y dignificar el trabajo, pero no para ese derecho de subsidio, porque los subsidios no son desempleos contributivos. Como no son desempleos contributivos, son subsidios que los estados ponen en marcha ante las reconversiones, pues queremos que llegue a los jornaleros y jornaleras sin tener por qué tener el requisito de las peonadas, que depende del empresario o del alcalde, si él quiere uno u otro, que tú tengas ese derecho. Y eso no puede ser. Por eso estamos planteando una modificación profunda. De un solo sistema, se llamaría subsidio especial agrario, donde las peonadas sirvieran para incrementar el trabajo, no para tener ese derecho. Es decir, una persona tiene derecho al subsidio con 0 peonadas, más todos los requisitos, que los requisitos distintos son 7 requisitos, que en Andalucía solamente lo cobra el subsidio agrario el 40%. Pero las peonadas, ¿qué es lo que planteamos? Que cada tramo de peonada sirva para que el trabajador cobre un poquito más y al mismo tiempo se declaren todas las jornadas. Y al declararse todas las jornadas en Andalucía, que puede significar 10 millones de jornales, significa que la seguridad social tendría un beneficio enorme, que hoy no lo tiene. Porque todos los trabajadores obligarían al empresario a que le declararan todos los jornales trabajados en el campo. Con lo cual, el que no tiene jornales tendría derecho, pero el que tiene más jornales cobraría un poquito más. Ese poquito más, ¿cuánto es? Cada tramo de 10 jornadas, el 1,5% más. Como máximo, salario mínimo interprofesional, como máximo. Esta medida se acabó que ningún empresario dijera no te apunto las peonadas. O, como algunos dicen, te las apunto, las quieres. Todos los trabajadores dirían sí las quiero. El que trabaja diría sí las quiero. ¿Por qué las quiere? Porque cobraría un poquito más. Y ese poquito más es mucho menos que lo que el empresario tiene que ingresar en la seguridad social, que es la caja común de todos los trabajadores. Seguridad social. Entonces, este planteamiento es muy importante. Y otro planteamiento es vincular el subsidio al salario mínimo. Desde el 2008 lo desvincularon y lo aplicaron, el subsidio de los jornaleros lo aplicaron al IPREN. Ese se llama el salario mínimo de los pobres. Se lo inventó en el 2008. ¿Para qué? Para que ese subsidio que se llama IPREN, Indicador Público de Efecto de Rentas Múltiples, creo que se llama así, pues resulta que lleva desde el 2010 que no sube ni un céntimo, 530 euros. Y ahí estamos vinculados. Como no sube el IPREN, no sube los 426 euros. Se han quedado estancados desde el 2010. El salario mínimo sube poco, pero algo sube. Antes estábamos vinculados al salario mínimo. Pues planteamos que estemos vinculados al salario mínimo. Si sube un 1%, pues subiría el 1% del subsidio de los trabajadores. Eso vamos a hacer un planteamiento serio en toda Andalucía. Incluso vamos a llevar esta propuesta a todos los ayuntamientos de toda Andalucía, a los 780 pueblos, municipios de toda Andalucía. Vamos a llevar todo eso, para que los ayuntamientos se vayan pronunciando. Creo que ha llegado el momento de dignificar la vida de la gente, que no tenga que estar pidiendo por favor, ni humillándose, ni ante un alcalde, ni ante un empresario, para tener este derecho. El segundo tema que hemos planteado en Madrid es seguridad social. En estos momentos la seguridad social en el mundo jornalero
estamos por debajo del salario mínimo. Una persona cuando se jubila con 45 años cotizados, al 11,5% de la base de cotización, 11,5%, pagando 89 euros que paga un jornalero, le quedan 620 euros después de pagar 45 años su seguridad social. 45 años pagando, cotizando, le quedan 620 euros. Pues lo que estamos planteando, que no estemos por debajo del salario mínimo. Mira que poca cosa pedimos. Por favor, que no estemos por debajo del salario mínimo, los 764 euros con las 2 pagas incluidas. Que no estemos por debajo de 764 euros. Tercera cosa que hemos planteado. Una persona por no sellar la demanda de empleo en la oficina del INEM, te se olvida un día, porque te se olvidó. Y al INEM a decir, mire usted, yo tengo que sellar la demanda de empleo el día 26 y he llegado el día 27. Te quitan los 426 euros. Sí, no tiene ningún sentido que un parado, por olvidarse un día o 2 días, el sellado de las demandas de empleo, te quiten los 426 euros que es lo mínimo que cobran. Eso también, anulado. Porque no tiene ningún sentido, según los directores de los INEM, de todas las oficinas, no tiene ningún sentido quitarle a un parado 426 euros porque te se olvidó un día sellar el tema del paro. Y otra de las cosas que estamos planteando es la baja por enfermedad en el campo. Cuando está trabajando, el empresario te firma la baja y puedes cobrar. Si está en paro, el médico te da de baja y no puedes cobrar. Entonces nosotros decimos que cuando se está en paro, aunque no trabaje, la baja por enfermedad no dependa de ningún empresario, ni del alcalde, dependa del médico. Si el médico dice que está en condiciones de no trabajar, pues que tenga ese derecho. ¿Por qué? Porque resulta que tú te das de baja estando en paro, pero es que mañana te sale el verdeo, la temporada de la aceituna, o pasado, y resulta que no puede trabajar porque el médico está dado de baja, pero como no estaba trabajando no puedes cobrar. Entonces, que no dependa del empresario, de ninguna empresa, la baja por enfermedad, el poder cobrar la baja por enfermedad, lo que llaman la ILT, porque no esté en paro. Estas son las cosas que hemos presentado en Madrid. Y esto, repito, también se va a adaptar, como decía mi compañera, en Extremadura y en Andalucía. E intentaremos que lleguen a todos los ayuntamientos. Creemos que es el momento de que el campo andaluz, por lo menos, ya que no ha habido industria de transformación, ya que la tierra está concentrada en pocas manos, 50% de la tierra en manos del 2% de propietarios, ya que la política agraria comunitaria, que es el PER de los ricos, el 80% de los 6.000 millones que llega a España, los 1.600 que llega a Andalucía, 1.600 millones de la PAC, van a parar al 20% de propietarios, solamente 10 terratenientes, 10 por dar una cifra, se llevan 30 millones de euros solamente por tener tierra, sin ninguna exigencia como gasto corriente. Pues realmente, si no hay una exigencia para crear puestos de trabajo, para industria, para tal, por lo menos que los jornaleros tengan un subsidio dignificado en los momentos actuales que estamos. Sí, con respecto al tema de la PAC, ¿los campos de golf ahora reciben fondos de la PAC? No, en estos momentos no reciben ayudas de la PAC, como decía anteriormente, hay una lista negra que evita que, bueno, campos de golf, aeropuertos, obras de agua, servicios ferroviarios o inmobiliarios reciban PAC. Pero, como decía, corremos el riesgo con la propuesta del nuevo reglamento
de que a partir del 2018, si no se contempla la figura de agricultor activo, es decir, que tú trabajas tu tierra, tus ingresos económicos vienen del trabajo de la tierra y tu tierra está en producción, pues si se elimina ese requisito y se elimina esa lista negra, pues podrán entrar a percibir también estas ayudas, campos de golf, aeropuertos, ferroviarias, etcétera, etcétera. Y nos preocupa porque eso conllevaría a que una parte importante del montante de las ayudas que llegan a Andalucía y al resto de todos los estados, pues irían a parar precisamente a manos de gente que no crean empleo ni que crean riqueza en nuestro entorno, a manos de campo de golf que desde luego no crea empleo, digamos, en el medio rural y mantiene vivo el medio rural como lo que necesita en estos momentos Andalucía, ¿no? En estos momentos no están contemplados porque se les cerró las puertas, pero corremos el riesgo, por eso decimos que necesitamos también un gobierno valiente que no solamente utilice la PAC en campañas electorales, sino que cuando se pone en riesgo esas ayudas para los que realmente las necesitan, pues se manifiesten en contra de estas propuestas. Querría preguntar si esta iniciativa se está tramitando ya, si tienen garantizada que se va a debatir en pleno y si están hablando con otros grupos en el Congreso para recibir su apoyo, para que la respalden. Sí, vamos a empezar una campaña de hablar con los grupos, sobre todo en la Comisión de Agricultura, que es de donde yo estoy, para que esta iniciativa sea apoyada. A mí me parece que esta iniciativa es tan sensata y tan bien planteada, con datos tan claros, que esperemos que tanto en Andalucía, que es la parte que se conoce perfectamente, los grupos parlamentarios de Andalucía, tanto que están en Madrid, tanto del Partido Popular como de Ciudadanos, como del PSOE, apoyen esta iniciativa, porque ya hemos visto algunos momentos que el PSOE dice de quitar las peonadas, ha hecho algunos intentos, pero como decía Mari, lo dice en campaña electoral, pero hace falta que se diga ahora y hace falta que se apoye ahora. Esto es una cosa muy bien planteada porque es basado en la realidad de estos últimos años, de todo lo que viene pasando en Andalucía, de todo lo que viene pasando. Entonces yo creo que esto será, confío en que será apoyado tanto por el PSOE como Ciudadanos como el Partido Popular, sobre todo aquí de Andalucía. Exactamente, estamos adaptando esta proposición no de ley que se ha presentado en Madrid, la estamos adaptando para presentarla aquí en Andalucía. Lo que pretendemos es que, como no es una cuestión que dependa del Gobierno andaluz, depende del Gobierno central, el tema del desempleo agrario y la renta agraria, pues será una proposición no de ley enfocada a instar al Gobierno andaluz a que inste al Gobierno central a que haya esta modificación, porque entre otras cosas creemos que para mantener nuestro medio rural vivo, para mantener a los hombres y mujeres que hoy están sufriendo esa precariedad enorme en nuestros pueblos, es necesario medidas de este calibre, medidas que contemplen pues que los trabajadores activos, porque se exige que sean trabajadores del campo, pues tengan una prestación que los haga poder seguir viviendo en sus pueblos, al igual que también la política agraria comunitaria, como decía, tiene que ser una política agraria que mantenga nuestro medio rural vivo, y eso significa que proteja más a los pequeños y medianos agricultores y agricultoras, ganaderos y ganaderos, que a los grandes terratenientes, como se está haciendo actualmente. Las divisiones internas que está habiendo entre el señor Iglesias, Errejón y también los anticapitalistas, como le llaman, como lo iba el señor Cañamero, y por otro lado también las declaraciones de Carolina Vescanza, diciendo que si en España votaran los que son menores de 45 años solamente, Podemos ya estaría gobernando. Sí. Yo creo que un partido como Podemos, tan abierto a la sociedad, es lógico que se discuta en la sociedad, porque de hecho incluso cuando hay unas primarias, cuando hay una iniciativa, cuando hay candidatura, se dirige a toda la ciudadanía. Entonces es derecho de los ciudadanos a saber qué es lo que pasa dentro con todo lo que hay. Yo creo que eso es democrático, justo y correcto.
Por lo tanto, no hay nada que temer porque en público se piense lo que se piense y se diga lo que se piensa. Yo creo que eso es correcto. Eso en el partido de Podemos, eso es normal, lo más normal del mundo. Ir a una plaza, ir a un barrio, o en un tuit, o en una eso, decir lo que se piensa, eso es lo más normal del mundo. Ahora, lo que está pasando en otro partido, pues no es tan normal. Está claro. Eso no tiene nada que ver con lo que pasa en Podemos. Yo creo que Susana Díaz está más preocupada de Ferraz que de Doñana. O que lo que está pasando en Algeciras, o el 10% de paro como media más que en Andalucía, o la situación de los jornaleros. Y entonces tiene que preocupar más de Andalucía y de los problemas de los andaluces que de Ferraz. Las divisiones internas que está habiendo entre el señor Iglesias, Errejón y también los anticapitalistas, como le llaman, como lo iba el señor Cañamero, y por otro lado también las declaraciones de Carolina Vescanza, diciendo que si en España votaran los que son menores de 45 años solamente, Podemos ya estaría gobernando. Sí. Yo creo que un partido como Podemos, tan abierto a la sociedad, es lógico que se discuta en la sociedad porque, de hecho, incluso cuando hay unas primarias, cuando hay una iniciativa, cuando hay candidatura, se dirige a toda la ciudadanía. Entonces, es derecho de los ciudadanos a saber qué es lo que pasa dentro con todo lo que hay. Yo creo que eso es democrático, justo y correcto. Por lo tanto, no hay nada que temer porque en público se piense lo que se piense y se diga lo que se piensa. Yo creo que eso es correcto. Eso en el partido de Podemos, eso es normal, lo más normal del mundo. Ir a una plaza, ir a un barrio, o en un tuit, o en una eso, decir lo que se piensa, eso es lo más normal del mundo. Ahora, lo que está pasando en otro partido, pues no es tan normal. Está claro. Eso no tiene nada que ver con lo que pasa en Podemos. Yo creo que Susana Díaz está más preocupada de Ferraz que de Doñana. O que lo que está pasando en Algeciras, o el 10% de paro como media más que en Andalucía, o la situación de los jornaleros. Y entonces tiene que preocupar más de Andalucía y de los problemas de los andaluces que de Ferraz.